La degradación de la Iglesia, capítulo 2, tomo 2. La degradación en Éfeso. Nos dedicaremos por la misericordia del Señor en este capítulo y los subsiguientes a develar la historia de la Iglesia y especialmente la historia de su degradación, basada en las 7 cartas que el Señor Jesús, el Espíritu, le escribió al ángel de cada una de las iglesias que estaban en 7 ciudades de la región, que en el tiempo en que fueron escritas se llamaba Asia, hoy Turquía. Los 7 lugares son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de estas cartas nos revela distintos aspectos de la degradación, que nos permite ver cuál ha sido la trayectoria de la Iglesia a lo largo de los siglos y cuál es su situación en el momento actual, la segunda década del siglo XXI, para que teniendo revelación y visión podamos entender cuál es el deseo, la voluntad del Señor y podamos salir de la situación denigrante en que se encuentra el cristianismo contemporáneo. El Señor desea en estos últimos tiempos encontrar un grupo de vencedores que la Biblia denomina el hijo varón y las primicias, para raptarlos primero y luego regresar a la tierra con ellos y tomar posesión de los reinos de ella, reinos que hasta hoy son usurpados por Satanás, y establecer así en la tierra el reino de los cielos, que se caracterizará principalmente por ser un gobierno de justicia y paz que durará 1000 años, y después de él entrar en la Nueva Jerusalén, que es el disfrute pleno de Dios con todo su pueblo por la eternidad. Consideraciones importantes. Para poder entender cabalmente aquello que el Señor desea mostrarnos en las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3, debemos considerar algunos puntos que son claves. Primero, estar en el Espíritu. La Biblia nos muestra que la única manera de conocer a Dios es mediante el Espíritu humano, teniendo comunión en Él con el Espíritu Santo, que es Dios. Es por eso que Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No hay manera de conocer a Dios, su persona, su plan y su obra, fuera de nuestro espíritu humano, en el cual está el Espíritu Santo que nos revela todo lo concerniente al Señor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Si Dios no nos revela su palabra, la Biblia se convierte en letra muerte que nos llena de muerte. Por eso es necesario que cuando leamos, meditemos y estudiemos la Biblia, ésta penetre hasta nuestro espíritu y desde allí se convierta en ríos de agua viva que inundan nuestra alma. Cuando la palabra penetra en nuestro espíritu, tenemos revelación, y cuando la palabra se convierte en nuestra revelación, desde allí borbota hasta nuestra alma como luz y se convierte en una visión. Observe con cuidado que para que Juan pudiese ver todo lo que vio en Apocalipsis, primero entró en el Espíritu, y aquí debe entenderse que es la mezcla del Espíritu humano con el Espíritu Santo de Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Si la visión que logramos no proviene de la revelación que el Señor le da a nuestro espíritu, todo lo que un creyente pueda ver no proviene del Señor sino del enemigo. Y eso es lo que ese malvado ha hecho a lo largo de los siglos para engañar a los hijos de Dios. En Apocalipsis 1:3 el Espíritu afirma: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primero hay que leer las palabras de la Biblia, pero al leer debemos oír, y oír implica entrar en el aposento, el espíritu humano, y tener comunión con el Señor para oír su palabra. Cuando tenemos revelación, entendemos, y cuando entendemos, nos es fácil guardar lo que entendemos. Guardar no es nada diferente a practicar, hacer que la palabra sea nuestra práctica en nuestro diario vivir. Segundo, escritas al ángel de cada iglesia. Las cartas que el Señor le pidió a Juan que escribiera
y que las enviara a las 7 iglesias que están en Asia, esto es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en verdad no fueron escritas a las iglesias, sino al ángel de cada iglesia. Véalo en la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1, 12 y 18, y capítulo 3 versículos 1, 7 y 14. Debido a que la iglesia fue siendo degradada paulatinamente por la intromisión de Satanás, cuando viene el tiempo de Apocalipsis ella está totalmente degradada. Y el Señor ya no puede tratar con toda la iglesia, sino que busque en cada situación hermanos que sean uno con Él, que no sigan a hombres, que sean diligentes en guardar la unidad del Espíritu, y en cada etapa encuentra algunos que tienen un vivir digno del Señor, y es a ellos a quienes les escribe. Tercero, ¿quién es el ángel? El ángel se refiere a los hermanos que se mantienen firmes en medio de la degradación. Observe que en Apocalipsis ya no habla de ancianos ni de diáconos, como se relata en el libro de los Hechos y en las cartas escritas por Pablo y por Pedro, como ocurre por ejemplo en la carta a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Lamentablemente, el nombramiento de ancianos y diáconos llevó a que la iglesia se jerarquizara y se introdujo la práctica y la doctrina del nicolaísmo, que el Señor aborrece, como lo veremos más adelante. Además, no se encuentra ningún mandato del Señor ordenando la constitución de esos cargos, ancianos y diáconos. Pareciera que fue por influencia de Santiago, que era un judaizante radical, que se hizo tal cosa en las iglesias, pero el Señor no ordenó hacer así. Por el contrario, el Señor dejó un claro mandamiento en Mateo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Versículos 25 al 28. Por eso en Apocalipsis el Señor se relaciona solamente con los ángeles, que son aquellos hermanos, creyentes genuinos, que se mantienen firmes a pesar del ataque, las mentiras y las patrañas que Satanás ha introducido en la iglesia, usando a sus ministros disfrazados de creyentes. La interpretación del ángel no ha salido de la imaginación del escritor de este libro, sino que es una interpretación totalmente ajustada a la Biblia. Veamos en Apocalipsis 1, versículos 12, 16 y 20. «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Tenía en su diestra 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias». Hemos leído la interpretación de algún hermano donde afirma que el ángel en cada una de las iglesias son los ancianos. Si fuera cierto, la Biblia simplemente diría ancianos, como ocurre por ejemplo en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Filipos. Dios no es Dios de confusión, sino de luz, y Él hace sonar la trompeta con el sonido adecuado para que en su cuerpo no haya confusión. Miremos lo escrito por el Espíritu en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la iglesia degradada, llena de falsos creyentes y de falsos maestros,
Hay creyentes genuinos que se mantienen firmes en el Señor, siguiendo al Cordero por donde quiera que va y alumbrando como luminares en medio de la noche oscura. Ellos son el ángel a que se refiere Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis 1:20 dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles en cada una de las ciudades donde está la iglesia a la que fue dirigida cada una de las cartas. Una estrella es un cuerpo celeste que tiene luz propia y alumbra en medio de la noche oscura. El Señor Jesús, cuando habló a los ciudadanos del reino de los cielos, les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. En consecuencia, podemos afirmar, respaldados por la revelación del Espíritu Santo en la palabra, que el ángel en cada una de las 7 iglesias hace referencia a los creyentes genuinos que, estando en cada una de las situaciones de degradación, mantienen inalterable su amor por el Señor, mantienen su comunión íntima con Él. El Señor se revela a ellos y les da visión, y ellos conocen y hacen la voluntad de Dios. Hoy el Señor necesita que nosotros seamos el ángel, que no nos dejemos engañar por las mentiras de Satanás, y junto con otros hermanos brillemos en medio de la noche oscura. Con estas aclaraciones podemos entrar a visualizar cada una de las situaciones de degradación por las que ha pasado la iglesia a lo largo de los siglos y ver cuál es su realidad actual. Veamos entonces qué hay en Éfeso, y para ello leamos en primer lugar la carta que escribió el Señor al ángel de esa iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. En primer lugar, el Señor se nos presenta como aquel que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, es decir, tiene en su diestra al ángel de cada una de las 7 iglesias, que no es nadie distinto a los santos que se mantienen fieles al Señor, en medio de las circunstancias más adversas y de la degradación más terrible. Cuando aprendemos a ser fieles al Señor, tenemos la seguridad de que Él nos sustenta en todas las cosas de nuestra vida. Gracias a su sustento no tenemos ningún temor, sino que por el contrario vivimos una vida llena de dicha, de paz y de gozo, y en todo momento vivimos en comunión con Él, conociendo y haciendo su voluntad. En el cristianismo contemporáneo, los pocos creyentes genuinos que hay en cada congregación no se mantienen fieles al Señor, sino al líder, a la organización y a las doctrinas. Pero a nivel general, en cada etapa de la degradación de la iglesia, el Señor ha tenido a unos pocos santos que, sin importar las circunstancias, han guardado su fidelidad por el Señor y lo han amado. Y a ellos el Señor les llama el ángeles y les escribe para decirles que estarán firmes porque Él los sostiene en su diestra y nadie puede quitarlos de ahí ni tampoco hacerles daño. En segundo lugar, dice el Señor que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro, para significar que Él está observando las iglesias y sabe qué hay en la iglesia, en cada situación que describen las 7 cartas, y que nada puede escapar de Él, de su mirada escrutadora. Todo está desnudo delante de Él. Por eso la siguiente frase: yo conozco tus obras. El Señor afirma que conoce las obras del ángel en Éfeso, pero no implica que el Señor apruebe esas obras.
Debemos ser claros en el sentido de que Dios no acepta nada que ninguno de sus hijos haga para Él, por bueno que sea, pues Él solo acepta lo que Él mismo hace en y por medio de los suyos. En otras palabras, no debemos procurar hacer nada para el Señor, porque Él no necesita nada de nosotros, y nada que podamos hacer para Él le es útil. Por el contrario, todo lo que hagamos para Él, por nosotros mismos, es abominable, es un estorbo en el avance de su obra. Aquí está uno de los grandes equívocos del cristianismo de todos los tiempos. Los hermanos se han esforzado intensamente por hacer obras que agraden al Señor y todas ellas han sido un fracaso. Es el Señor quien desea hacer sus obras en y por medio de nosotros, pero toda iniciativa que se origine en el alma del hombre es abominable para el Señor y lo único que logra es producir su rechazo. Por eso es necesario que tengamos revelación sobre Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observe bien que somos hechura suya y hemos sido creados para andar en buenas obras, pero no las obras que nosotros queremos hacer, ni las que son fruto de nuestra imaginación y entusiasmo, sino aquellas obras que el Señor ya ha preparado desde la eternidad para que caminemos en ellas. El Señor le dice al ángel en Éfeso que conoce su arduo trabajo y su paciencia. La mayoría de los creyentes genuinos tienen mucho entusiasmo en hacer obras para el Señor, en trabajar para Él, y para eso requieren aprender a ser pacientes, a soportar muchos sufrimientos, a soportar adversidades, oposiciones, persecuciones y muchas cosas de ese estilo. Igualmente el Señor afirma que no puede soportar a los malos. Es muy apropiado que en la iglesia no se soporte a personas que llamándose hermanos practiquen el pecado y en su diario vivir hagan maldades. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5:11. Lamentablemente esto es poco común en la iglesia contemporánea. Muchos grupos llamados cristianos, con tal de tener un gran número de adeptos, aceptan conductas que el Señor rechaza. Esto no ocurría en Éfeso. ¿Qué decir del catolicismo romano, que es una iglesia apóstata llena de idolatría y de fornicación espiritual? Tampoco esto se toleraba en Éfeso, porque la expresión más fuerte de la degradación, que es el catolicismo romano, se da unos siglos más tarde. Además, el Señor le dice al ángel de la iglesia en Éfeso: y has probado a los que a sí mismos se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En toda congregación cristiana siempre hay algunos que se consideran ungidos por el Señor, siervos de Dios y enviados del Señor, y se erigen como líderes y se autoproclaman con algunos títulos, tales como apóstol, reverendo, pastor, sacerdote, obispo, cardenal, papa, y se ponen por encima de los demás hermanos para someterlos a sus caprichos y a sus puntos de vista. Pero los santos en Éfeso eran cuidadosos y no permitieron que esa clase de personas se levantaran allí, sino que procuraron mantenerse como el cuerpo de Cristo, en el que no hay unos miembros más importantes que otros, sino que los hermanos en Éfeso tenían claridad en cuanto a que todos eran miembros del cuerpo de Cristo, que en todos estaba el mismo Espíritu, que todos tenían la misma vida del Señor y que ninguno era más o menos importante que los demás. Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Cuando intentaron levantarse esta clase de líderes, inmediatamente los hermanos, guiados por el Espíritu, demostraron que eran falsos y desnudaron su mentira.
Cuando esto es así, hay posibilidad de que la Iglesia sea diligente en guardar la unidad del Espíritu y por consiguiente en mantener la unanimidad entre los hermanos. Quienes se ufanan de líderes, de ungidos, de siervos de Dios, no se dan cuenta que la unción fue dada a todo el cuerpo y a todos los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Todos somos ungidos. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. En los Salmos hay un tipo maravilloso de la unción que fue dada a todos los miembros del cuerpo. Se trata del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay delicias espirituales donde los hermanos están juntos y en armonía, es decir, donde son diligentes en guardar la unidad del Espíritu y se mantienen en unanimidad. Hay unidad y armonía de la unción está en todos y cada uno vive por esa unción. El aceite de la unción no se detuvo en la cabeza de Aarón, sino que alcanzó su barba y bajó hasta el borde de sus vestidos. La unción que el Señor dio a la Iglesia no se quedó con algunos santos, sino que abarca y cubre a todos. Todos los hijos de Dios somos sus ungidos. Cuando vivimos por esa unción, el Señor nos bendice y nos da su vida eterna. El Señor le dice más al ángel de la iglesia en Éfeso, refiriéndose a las obras que había en esa iglesia. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Los hermanos que había en Éfeso amaban al Señor y sufrían la persecución, especialmente de los religiosos judíos y de los políticos de la época. Pues eso era lo que ocurría en Jerusalén y en el resto de las iglesias al comienzo de las mismas, según lo relata Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en medio del sufrimiento, los hermanos eran pacientes, soportaban todas las situaciones por amor al Señor, y esta es una actitud a primera vista loable. Al comienzo de la iglesia, los hermanos no reparaban en cuánto tenían que trabajar, cuántos desvelos tenían que pasar, y se mantenían firmes sin desmayar. Cualquiera diría que el Señor estaba muy satisfecho con la conducta, el amor y el trabajo de los santos en la situación de Éfeso, que todas las obras fueron aprobadas por el Señor y que tenían una conducta digna de imitar. Pero si miramos el Espíritu para ver esta palabra, observaremos en el Señor una profunda insatisfacción. Para discernirlo, veamos Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece que hubiésemos llegado a volar deliciosamente a gran altura y de pronto cayésemos en picada. En los versículos anteriores pareciera que el Señor está manifestando satisfacción por la situación en Éfeso, pero en el versículo 4 nos aterriza y nos muestra su gran insatisfacción. Trabajar arduamente, tener paciencia, no soportar a los malos, probar a los falsos apóstoles y desnudarles sus mentiras, sufrir, trabajar arduamente por amor del nombre del Señor y mantenerse firme son todas obras muy buenas, conocidas por el Señor, pero ninguna de ellas recibió su aprobación. Todas esas obras que hacían los hermanos en Éfeso no contaban con el beneplácito del Señor, no se originaban en Él, no lo complacían, ni lo deleitaban, ni producían fruto para Él, no correspondían a las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduvieran en ellas. Es muy significativa esta pequeña frase,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es dejar el primer amor? Hace más de 4 décadas comenzamos a andar en el Señor y lo hicimos en una denominación. Allí nos enseñaron que dejar el primer amor es dejar esa emoción que se siente cuando uno se convierte al Señor y que dura unos días, tal vez unos pocos meses, pero debido a las pruebas, a los sufrimientos y a las dificultades, esa, entre comillas, calentura emocional se va enfriando y poco a poco se desvanece. ¡Qué interpretación tan pobre y carnal de la Biblia! El Señor no se relaciona con sus hijos por medio de la emoción, sino por medio del Espíritu. Y lógicamente que la emoción, que es parte del alma humana, debe ser dirigida por ese Espíritu. Dejar el primer amor consiste simplemente en que los hijos de Dios se dedican a hacer un sinnúmero de obras para el Señor, pero se olvidan del Señor mismo. Él deja de ocupar en la vida de los creyentes el lugar que le corresponde, el primero. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:11. Se debe tener claridad de que la cabeza de la iglesia es el Señor, que Él es el buen pastor y es el único digno de ser seguido, que no hay ningún hermano, por espiritual y excelente que sea en su vivir, digno de ser seguido ni de ser puesto como cabeza, sustituyendo al Señor. Solamente podemos y debemos seguir al Señor. Seguir a cualquier hermano es caer del primer amor, es dejar al Señor como el primero. Yo soy el buen pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 10, versículos 11, 3 y 4. Dejar el primer amor consiste también en compenetrarse con cualquier organización cristiana, seguir a sus líderes y a sus doctrinas, dejando a un lado el deseo del corazón del Señor y su voluntad. Lea y medite en su espíritu estos versículos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Mateo 7, 21 al 23. El Señor es bien claro al mostrar el único requisito que exige a sus hijos para entrar en el reino de los cielos, hacer la voluntad de mi Padre que está en más profundidad sobre el reino de los cielos. Puede encontrarla en el libro El reino de Dios y el reino de los cielos del mismo editor. Para hacer la voluntad del Padre es necesario conocer esa voluntad, y ella puede ser conocida solamente mediante revelación que el Señor el Espíritu imparte en el espíritu de aquellos creyentes que la buscan. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Observe el contraste que hay entre el deseo del Señor y el deseo de los hijos de Dios, porque en el pasaje de Mateo 7, Él está hablando a hijos de Dios, no a incrédulos. Aquel día indudablemente será el día del tribunal de Cristo, en el que el Señor juzgará a todos sus hijos para premiarlos o castigarlos, según haya hecho o no su voluntad mientras vivieron en la tierra. El juicio no será con base en lo mucho que el creyente haya hecho o dejado de hacer, sino si sus obras fueron hechas estrictamente en la voluntad del Padre o fuera de ella. Si fue Dios quien tomó la iniciativa en esas obras, o simplemente fueron productos de la imaginación y el entusiasmo de quien las hizo. Siendo concretos, entrarán en el reino de los cielos aquellos hijos de Dios que permitieron en su vivir en la tierra que el Padre hiciera su voluntad en ellos. Esto es vivir en el primer amor. El Señor advierte anticipadamente lo que muchos de sus hijos le dirán en aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos obras poderosas?
Ese es uno de los problemas de Éfeso y corresponde al cristianismo contemporáneo. Las miles de facciones en las que hoy está dividido el cristianismo se esfuerzan por profetizar, por expulsar demonios y por hacer obras colosales, y con ellas irán a la presencia del Señor a reclamarle que las tenga en cuenta. Pero esas profecías están lejos de ser profecías que vienen del Espíritu Santo. En cambio, sí son habladurías que salen de la imaginación de quienes las profieren, ayudados por Satanás. Observe, querido lector oyente, que todas esas grandes obras no están siendo hechas conforme a la voluntad del Padre que está en el cielo, sino que provienen de la voluntad de los hombres que están en la tierra, desconectados del cielo. En otras palabras, esas obras no son producto de la comunión íntima en el aposento más interior que el autor de ellas ha tenido con el Padre, sino que fueron hechas con el objetivo de llenar de fama a sus autores, de darles vanagloria y henchirlos de vanidad. No pretendemos con estas palabras atacar a ningún hermano, sino simplemente recabar en los santos la palabra que el Señor nos ha legado en las Escrituras. Lea y escucha lo que el Señor le responde a esos hermanos que le reclaman tener en cuenta todas las obras que hicieron para el Señor y supuestamente en su nombre. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras están en la Biblia, no son de nuestra invención, sino son las palabras que salen de la boca del Señor, para que usted las coma, las deguste y encuentre revelación en ellas. Todo pensamiento, toda palabra y todo hecho que en un creyente no se origina en el Señor implica caer del primer amor. Si como hijos de Dios deseamos agradarlo y hacer su voluntad, debemos progresar cada día en nuestra comunión con Él hasta que llegue el tiempo en que todo lo pensado, lo hablado y lo hecho venga del Padre que está en el cielo y sea hecho conforme a su voluntad. Necesitamos hacer realidad las palabras que el Señor Jesús habló a los discípulos poco antes de ir a la cruz a morir. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Juan capítulo 14, versículo 10. Nuestras palabras y nuestras obras tienen que llegar a ser dichas y hechas por el Padre. Tienen que ser sus obras. Nada tiene que salir de nuestra iniciativa ni de nuestra imaginación separadas del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Es muy fácil dejar al Señor y apartarlo de ser nuestro primer amor. Hay tantas personas, cosas y circunstancias que nos llevan a dejarlo a Él como el primero en nuestra vida. Para comprobarlo, examine cualquier día de su vida. ¿Cuánto tiempo usted ha permanecido en su espíritu? ¿Cuántos de sus pensamientos fueron pensamientos del Señor? ¿Cuántas de las palabras que ha hablado vinieron del Señor? ¿Y cuántas fueron simplemente suyas o inspiradas por Satanás? ¿Cuántos de sus hechos se originaron en su mente carnal y cuántos fueron iniciados por el Espíritu Santo que mora en su espíritu? Seguramente sus respuestas, si son sinceras, lo desaniman y lo hacen ver como un fracasado. Y no estamos aquí juzgando a nadie. Si usted, amable lector oyente, ha fracasado y fracasa en estos aspectos, tengo que decirle que también nosotros hemos fracasado como usted. Pero el Señor en su misericordia viene a juzgarnos y a desnudarnos, pero no para avergonzarnos, sino para animarnos a que corramos a su trono de gracia y encontremos en Él todas sus riquezas que nos suplen esta gran necesidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Toda degradación y toda caída tiene un principio, y el Señor nos muestra que ese comienzo está en dejarlo a Él como el principal,
como el centro de nuestro vivir, como el primero, como la fuente de todas las cosas que hay en nuestro día a día. En verdad, todos los hijos de Dios debemos arrepentirnos por el lugar que le hemos dado al Señor. No lo hemos tenido como nuestro primer amor. Si somos honestos y sinceros, tendremos que reconocer que Él aún no ocupa el primer lugar en nuestro vivir, que lo hemos relegado, que lo hemos dejado en un segundo plano, que pensamos, decimos y hacemos muchas cosas sin contar con su aprobación ni su beneplácito. ¿Cuántas actividades llamadas espirituales? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántos mensajes se emiten diariamente en el nombre del Señor sin que Él sea la fuente, sin que Él tome parte en esas actividades? Todo lo que hagamos sin que Él sea la fuente o el origen se convierte en abominación para el Señor y es motivo de su rechazo. No obstante, en su gran misericordia y en su profundo amor, viene a desnudarnos y a hacernos ver estas cosas, para que nos arrepintamos, nos volvamos a Él y nos acerquemos al trono de su gracia y recibamos todo lo que Él es, tiene y ha logrado, para que seamos apropiadamente nutridos y vivamos agradándolo. De ese trono de gracia ahora mismo está fluyendo un río de agua de vida, transparente como cristal, que está lleno de vida, y todo lo que toca lo revive, lo revitaliza y lo nutre, para que produzca frutos que le sean agradables y satisfactorios. Y además sana todas nuestras enfermedades, especialmente las de carácter espiritual. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, versículos 1 al 2. Volviendo al tema de Apocalipsis 2, que trata, en primer lugar, de la carta que el Señor le escribió al ángel de la iglesia en Éfeso, encontramos que Él le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, versículo 5. Recordar de dónde se ha caído. Primero el Señor le pide al ángel que recuerde de dónde ha caído, que haga memoria que en el comienzo de la iglesia, quien tuvo la iniciativa de todas las cosas fue el Señor, que el día de Pentecostés y los 10 días anteriores y muchos años después, nadie distinto al Espíritu Santo tomó la iniciativa para llevar adelante las obras del Señor. Fue el Señor quien les dijo a los 120 que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran hasta que Él, como el Espíritu Santo, los llenara de poder, y ellos, en absoluta obediencia al mandato del Señor, se quedaron 10 días en el aposento alto, llenándose del Señor. Fue el Espíritu Santo quien el día de Pentecostés los revistió de poder y habló las maravillas de Dios a los millares de judíos que habían venido a Jerusalén desde muchas latitudes geográficas. Fue el Espíritu Santo quien hizo que los 12 apóstoles se pusieran de pie, y fue Él quien tomó a Pedro y habló una palabra clara acerca de la obra redentora de Jesucristo, con tan gran efecto que aquel día se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. Fue el Espíritu Santo quien en Hechos 3 y 4 sanó a un cojo, cuando Pedro y Juan subían al templo a orar, y debido a esa sanidad, por medio de Pedro habló a la multitud y fue ganado para el Señor un número superior a 5,000 personas. Fue el Espíritu Santo quien envió a muchos hermanos a diferentes partes de la tierra conocida a predicar la palabra, y esa palabra fue oída por ciudades enteras, y los que estaban destinados para vida eterna recibieron al Señor. Fue el Espíritu Santo quien en Hechos 13, donde había en la iglesia en Antioquía 5 hermanos, que Él mismo había constituido como profetas y maestros, separó a 2 de ellos para enviarlos a hacer la obra de predicar su palabra entre los gentiles. Fue el Espíritu Santo quien condujo a Pablo y a quienes lo acompañaban a que hicieran la obra conforme a su voluntad, y nada se hizo sin que el Espíritu lo ordenara y lo decidiera.
Todas estas son las primeras obras de las que la iglesia había caído en Éfeso y a las que el Señor le dice que las hiciera una vez se hubiera arrepentido. La iglesia en Éfeso había caído del vivir en el cual el Espíritu Santo es la cabeza, y se dedicaron a hacer sus propias obras de los hombres, no originadas en el Espíritu, y ya habían olvidado lo que el Señor había hecho unos pocos años antes. Esta es una situación similar a la que le había sucedido a Adán en el huerto de Edén. Dios, con mucho amor, con una gran preocupación por el bienestar del hombre, hizo que de la tierra brotara toda clase de árboles que eran placenteros a la vista y buenos para comer. Pero Adán olvidó dos cosas: que Dios le había ordenado que comiera del árbol de la vida para que fuera nutrido espiritualmente, y que le había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esta razón cayó. En Éfeso ocurre algo similar. Los hermanos olvidaron que la cabeza de la iglesia es el Señor, que en todo su vivir debían depender de Él, que Él debía ser el centro y la fuente de su día a día, que no debían hacer ninguna obra separados de Él, y por eso les dice: recuerda por tanto de dónde han caído. Pero este recordatorio no puede ser una doctrina que pertenece al pasado y de la cual ahora tenemos claridad en nuestra mente, sino que debemos entender que el Señor viene a recordarnos a nosotros, a quienes vivimos en este tiempo, a usted, querido lector oyente. Viene a recordarnos que hemos caído del primer amor, que hemos dejado al Señor como nuestra fuente, que Él no ocupa el primer lugar, el lugar que le corresponde, que si alguna vez nos enseñaron a tocar el Espíritu, lo hemos olvidado, o tal vez ni siquiera sabemos para qué sirve nuestro espíritu humano. El Señor viene a recordarnos que debemos tenerlo a Él como el primero en nuestra vida, que no podemos amar a nada ni a nadie por encima de Él, que necesitamos recordarlo en cada momento que vivimos, que debemos contar con su aprobación para cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros hechos. Cuando este vivir no es real, estamos viviendo una vida caída del primer amor. Arrepentimiento. En segundo lugar, el Señor le pide al ángel que se arrepienta. La palabra griega que usa para arrepentimiento es metanoeo, que se traduce como cambiar de mente, cambiar de manera de ser. Los santos de la iglesia contemporánea están caminando en dirección contraria a la que está caminando el Señor. Arrepentirse consiste en hacer un alto, en detenerse, a buscar revelación acerca de la situación y en empezar a caminar en la dirección que Él va, empezar a seguirlo a Él. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 10, versículo 4. Arrepentirnos es reconocer con corazón sincero y humilde que hemos caído del primer amor, que lo hemos dejado a Él como la fuente de nuestro vivir, y tomarlo como nuestro primer amor, como nuestro mejor amor, como nuestro todo. Arrepentirnos consiste en dejar de hacer obras para Él y permitir que en adelante sea Él quien haga sus obras en nosotros y por medio de nosotros. Arrepentirnos de haber dejado al Señor como el primer amor es dejar de seguir hermanos, a ministerios particulares distintos al ministerio del Espíritu, a organizaciones y a doctrinas, y permitirle que sea Él quien nos enseñe por medio de la unción que nos ha dado. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Arrepentirnos de haber caído del primer amor consiste en dejar las comuniones particulares de, entre comillas, siervos de Dios, de líderes, de ministerios particulares y de organizaciones cristianas, y volvernos a la única comunión que es la del Hijo Jesucristo nuestro Señor en el Espíritu Santo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Hacer las primeras obras.
¿Qué serán esas primeras obras? Para entenderlo tenemos que volver al principio de la Iglesia, el cual se dio el día de Pentecostés y está registrado en Hechos de los Apóstoles. Lo que ocurre desde Hechos 2 inicialmente hasta el capítulo 15 y luego hasta el capítulo 21 son las obras que hizo el Espíritu Santo, mezclándose con los hermanos. Y aunque Satanás atacó y atacó, nada pudo hacer contra el avance de la obra del Señor, porque los hermanos eran totalmente uno con el Espíritu y vivían en unanimidad. El Señor Jesús, siendo Dios, se hizo carne, vivió en esta tierra, su vida divina mezclada con un hombre. Fue a la cruz y murió, resucitó, ascendió, fue entronizado, entró en la gloria de Dios y descendió como el Espíritu Santo para llenar y para revestir a sus discípulos, con el fin de llevar adelante su obra de hacer discípulos entre todas las naciones. Cuando llegó el día de Pentecostés, sus discípulos estaban en Jerusalén, guardando la unidad del Espíritu y la unanimidad. El Espíritu los vistió de él y por medio de ellos comenzó a hacer su obra de redimir a aquellos que el Señor tenía señalados para vida eterna. Fue así como desde Jerusalén salieron a Judea y a Samaria, y el Señor fue ganando a los suyos en uno y otro lugar geográfico, según le complacía. Más tarde, en una ciudad llamada Antioquía, que estaba en la región de Siria, el Señor levantó la iglesia que fluía normalmente, conformada especialmente por gentiles, y desde allí llamó a Bernabé y a Saulo y los envió a casi toda la tierra conocida. Pablo después se separó de Bernabé y junto con otros hermanos fueron a donde el Señor los envió, y la tierra fue llena de la palabra de Dios. Lamentablemente en Jerusalén, Santiago se erigió como líder de la iglesia, y sin una visión adecuada de la forma de proceder del Señor en el Nuevo Testamento, sus seguidores exigían a los gentiles que se circuncidaran para ser salvos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2. Como el problema se había originado en Jerusalén y el responsable de esa situación era principalmente Santiago, Jacobo, les pareció bien a los hermanos de Antioquía subir a Jerusalén con el fin de buscar una solución a la división que se estaba presentando. Una vez reunidos en Jerusalén, los apóstoles y los ancianos y la iglesia escucharon a Pedro, a Bernabé y a Saulo. Después habló Santiago y de común acuerdo enviaron una carta a los hermanos de entre los gentiles, donde se les prohibía 4 cosas: comer lo sacrificado a los ídolos, comer sangre, comer ahogado y la fornicación. En alguna manera, aunque ya se note el resultado de su obra, Satanás no pudo cumplir su cometido. ¿A qué obra se refiere cuando le dice el Señor al ángel que debe hacer las primeras obras? Indudablemente a las obras que hizo el Espíritu al comienzo de la iglesia, desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 20. No nos cansaremos de recalcar el comienzo glorioso y único de la iglesia, cuando los discípulos reunidos en Jerusalén en el aposento alto, esperaron durante 10 días, llenándose del Señor, siendo fortalecidos en su hombre interior, espíritu humano. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3, 14 al 16. Y viviendo en la unidad del Espíritu y en la unanimidad del alma. Por eso, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en el mismo lugar, y el Espíritu Santo los llenó y habló por medio de ellos, dando como resultado que recibieron al Señor Jesús y se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. Luego, cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, apareció un cojo, a quien el Señor sanó. El Espíritu Santo no le dio tanta importancia a la sanidad del cojo, sino que tomando a Pedro habló a la multitud acerca de la obra de redención
que Dios había realizado por medio de su Hijo Jesús, a quienes los judíos habían crucificado. Gracias a esas palabras, fueron más de 5,000 personas las que creyeron y se añadieron a la iglesia. Luego, algunos discípulos salieron por las distintas regiones a anunciar la palabra de Dios, y fueron multitudes las que creyeron en todos los lugares a donde ellos llegaban. Si el lector considera la palabra desde su espíritu, notará que por lo menos hasta el capítulo 20 del libro de Hechos, Satanás no pudo hacer nada para detener la obra del Espíritu Santo, de levantar y edificar su iglesia. Tampoco en esos capítulos se ve que ningún hombre haya logrado meter la mano en la obra del Señor, sino que era el Espíritu Santo quien dirigía y sostenía a cada uno de los hermanos, y ellos estaban dedicados a seguir al Señor. Estas son las primeras obras a las que se refiere el Señor en Apocalipsis 2:5. Las primeras obras son aquellas en las que ni Satanás ni los hombres tienen participación. Son aquellas en las que el Espíritu Santo toma a algunos hombres según su soberanía y hace en ellos y por medio de ellos las obras que quiere hacer. Las primeras obras son aquellas de exclusiva planeación y estructuración del Espíritu Santo, sin la participación de ángeles ni de hombres. Son las obras a las que se refiere Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, las primeras obras, fueron preparadas por Dios en la eternidad pasada, y no es necesario que nosotros las inventemos, las planeemos o ideemos. Simplemente necesitamos aprender a entrar en el Espíritu, conocer la voluntad del Padre y andar en las obras maravillosas que Él planeó con anticipación para que nosotros caminemos en ellas. Las consecuencias de no arrepentir. En el mismo versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le advierte al ángel de la iglesia en Éfeso: pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recordemos que el arrepentimiento consiste en recordar aquello que los santos vivieron al comienzo de la iglesia y que habían caído de allí. Hacer las primeras obras, que no es nada distinto a darle al Señor el lugar que le corresponde, el primer lugar. Tenerlo a Él como el primer amor, como el centro del vivir de cada creyente, y permitir que sea el Espíritu quien toma la iniciativa para hacer cualquier obra. La remoción del candelero. Si no hay arrepentimiento genuino, el Señor vendrá pronto y quitará el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir el Señor cuando afirma que por la falta de arrepentimiento quitará el candelero de su lugar? Para entenderlo, primero debemos ver que la Biblia en buena medida fue escrita en un lenguaje típico, tipológico. Está llena de tipos, y esto ocurre especialmente en el libro de Génesis y en todo Apocalipsis. En otras palabras, el Señor, mediante el uso de figuras, quiere mostrarles a sus hijos verdades ocultas que requieren revelación para su interpretación y comprensión. Teniendo presente este principio, debemos entender que Éfeso, además de referirse a la iglesia que estaba en una ciudad con ese nombre, ubicada en Asia, no solamente hace referencia a la situación que llegó a existir entre los hermanos allí, sino que se refiere a la iglesia de todos los tiempos, y los elementos de gradación que hay en Éfeso en verdad se dan en la iglesia en todos los tiempos. Digámoslo de otra forma, el arrepentimiento que necesitaba el ángel en Éfeso no es solamente un hecho histórico que corresponde al siglo I de nuestra era, sino que pertenece a la situación actual. Es decir, los creyentes de esta época, la segunda década del siglo XXI, igualmente han dejado al Señor como el primer amor y se han ido tras líderes, doctrinas, organizaciones y ministerios particulares y están degradados. Y es a ellos, es decir, a usted y a mí, que el Señor nos está llamando para que recordemos de dónde hemos caído, y el Señor pide que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras. Con esta comprensión podemos llegar a entender con mente diáfana qué quiere decir que el Señor quite el candelero de su lugar. Algunos maestros de la Biblia afirman que solo puede haber una iglesia en una ciudad, lo cual es una gran verdad bíblica,
pero cayeron en el error de afirmar que la iglesia es local y fundaron un grupo en cada ciudad que recibe ese nombre, iglesia local. Aquí Satanás los engañó haciéndoles creer que su grupo llamado, entre comillas, la iglesia local es la única y que el Señor no admite ninguna otra. Eso se convierte en otra división. Prueba de esto es que después de que murió su líder más connotado, se han dividido en facciones distintas. Que la iglesia sea única y que no puede haber más de una iglesia en cada ciudad, quiere decir que no se puede establecer una congregación y ponerle nombre particular, como han hecho todos los líderes del cristianismo. Denominar la congregación es satánico, divisivo y se opone a la voluntad del Señor. Debemos tener claridad de que la iglesia es una y es única, y en ella están incluidos todos los hijos de Dios. El Espíritu es contundente al afirmar, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. La palabra es clara al afirmar que todos aquellos que han recibido al Señor Jesús, creyendo en su nombre, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, han sido bautizados por el mismo Espíritu, han sido añadidos al único cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, todos los hijos de Dios, sin distingo de género, raza ni nacionalidad, somos miembros de su cuerpo, la iglesia. No podemos excluir a uno solo, tampoco podemos incluir a quien el Señor no ha incluido. Si un hijo de Dios tiene revelación acerca de la palabra, y con esa revelación funda un movimiento, una iglesia, ésta se constituye en una división más, y la revelación que recibió pierde su eficacia. Eso les ocurrió a los hermanos que afirman que la iglesia local es la única que el Señor acepta. Ellos basan su argumentación en el hecho de que el Señor le ordenó a Juan que escribiera las 7 cartas a las 7 iglesias que estaban en Asia, y que por esa razón el Señor se estaba refiriendo a la iglesia local, la cual no existe en la Biblia ni Dios la ha pensado. Debemos entender que el número 7 representa sencillamente a todos. Es un número inclusivo que en este caso está incluyendo la iglesia que está en cualquier lugar. En el tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, la iglesia se había establecido en más de 7 ciudades en la tierra, y el Señor tomó solamente a 7, porque 6 de ellas manifiestan los distintos ingredientes que Satanás introdujo en la iglesia para degradarla a lo largo de los años del Nuevo Testamento. Llamar a la iglesia, entre comillas, iglesia local, es denominarla, y en consecuencia es crear una división más. El problema principal está en que en el cristianismo, después del primer siglo, fue enseñado a seguir a hombres, a ministerios particulares, a doctrinas y a organizaciones, pero a los creyentes no se les ha enseñado a seguir el Espíritu, que es la unción que mora en nuestro espíritu humano y que hemos recibido del Señor. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. Pensar en seguir al Espíritu Santo como la unción, sin depender de hombres, para el cristianismo contemporáneo es la mayor de las locuras, y no cabe en sus mentes el hecho de que el Señor es la cabeza de la iglesia, y que es a Él, y solamente a Él, a quien debemos seguir. Pero esta es la única realidad que el Señor desea que vivamos en su iglesia. Él como el pastor, como la cabeza, como el centro y el todo, es el único a quien los hijos de Dios debemos seguir. En consecuencia, los hermanos referidos han interpretado que quitar el candelero de su lugar consiste en que por falta de arrepentimiento la iglesia en Éfeso se acabó, que hoy ya no existe, porque el Señor quitó el candelero,
que según ellos es la iglesia local de la ciudad de Éfeso. Esta es una interpretación muy pobre, superficial y totalmente contraria a la palabra del Señor y al Espíritu Santo. El candelero en la Biblia tiene una función bien definida: alumbrar, servir como guía para caminar el camino. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un candelero con 7 lámparas y 6 brazos, y que fuera de una sola pieza, su material de oro puro, y debía ser hecho a martillo. Este candelero estaba en el lugar santo del tabernáculo, y allí alumbraba a los sacerdotes cuando entraban a servir al Señor, pues ese lugar no tenía luz natural y era completamente oscuro. Después, cuando Jerusalén fue elegida como la ciudad donde Dios se encontraría con su pueblo, y Salomón edificó el templo, entre el mobiliario hizo construir ya no 1 sino 10 candeleros, con las mismas características que Dios le había ordenado a Moisés, y los puso en el lugar santo, frente al lugar santísimo, para que los sacerdotes que servían allí fueran suficientemente iluminados y no sirvieran en tinieblas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús nos aclara cuál es la función del candelero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículos 14 al 16. La función básica del candelero es la de alumbrar, emitir luz para que quienes sirven al Señor no lo sirvan en tinieblas. Entre las distintas características que tenía el candelero en el Antiguo Testamento está la que era de oro puro, y el oro representa la naturaleza divina de Dios. Luego el candelero en el Nuevo Testamento tipifica y representa a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la Iglesia, que es una y que está constituida por hombres saturados de la naturaleza divina del Dios Tres-Uno, siendo el Señor Jesús su cabeza. Al ser una sola pieza representa la indivisibilidad de Dios. Aunque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son indivisibles. A los tres no se les puede separar, pues donde está uno, están los tres. Igualmente representa la indivisibilidad de la Iglesia. Nosotros, los hijos de Dios que conformamos la Iglesia, somos uno con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nada puede romper esa unidad. De la misma manera, Dios es uno con nosotros, y esa unidad es indivisible. El candelero tenía una caña, y a los lados un total de 6 brazos, 3 a cada lado de la caña. La caña central representa al Dios único, y 3 brazos a cada lado representan al Dios Tres-Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en forma dupla. 3 brazos a cada lado suman en total 6, y 6 representa al hombre, porque éste fue creado en el 6º día y fue creado con el propósito de mezclarse con Dios. Al mezclarse Dios con el hombre, forman el número 7, y con esa mezcla Dios llevó a cabo su propósito eterno de redimir al hombre, y una vez mezclado con él, gobernar sobre Satanás, los demonios y los ángeles y sobre toda la creación. Este propósito se ve desde Génesis en la creación de Adán. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26. La unión de la naturaleza humana con la divina da como resultado la luz. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Sin embargo, para que Dios como luz nos alumbre, ha determinado hacerlo por medio del hombre redimido y regenerado. Es por eso que el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, les dijo a sus discípulos, especialmente aquellos que viven la realidad del reino de los cielos: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, versículo 14.
Dios, que es luz, vino a morar dentro de nosotros los creyentes, y cuando hacemos su voluntad, cuando lo tenemos a Él como nuestro primer amor, lo reflejamos como la luz y somos luz para el mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Por eso el Señor dice que la luz no se pone debajo de un almud, sino en lo más alto para que alumbre a todos los que están en casa. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Mateo 5, versículo 15. Cuando vivimos al Señor como nuestro primer amor, somos luz para el mundo, y especialmente para la casa, que es la iglesia. Y cuando andamos en luz, en comunión con el Señor, la luz que es Dios mismo alumbra a todos los santos, para que tengan visión del camino por donde deben andar, camino que es el Señor Jesús. Por causa de ser luz, los hombres verán que nuestras obras son hechas en Dios, y el Padre es glorificado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Una vez que el Señor nos ha declarado acerca de lo que es el candelero y su función, y que definitivamente no se refiere a, entre comillas, la iglesia local, como algunos lo han afirmado, podemos entender con diafanidad qué quiere decir el Señor Jesús cuando le advierte al ángel de la iglesia en Éfeso: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. De ninguna manera estas palabras hacen referencia a, entre comillas, la iglesia local, sino que son una advertencia para los creyentes de todos los tiempos, para que tengamos al Señor Jesús como nuestro primer amor, como el origen de todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos. De no ser así, caeremos del primer amor y dejaremos al Señor como la fuente de nuestro vivir, y Él dejará de relacionarse con nosotros, se irá de nuestro entorno como la luz e inmediatamente caeremos en tinieblas. Quitar el candelero de su lugar implica que ni la iglesia ni los creyentes de manera individual tendrán más revelación ni luz, sino que andarán en tinieblas y no sabrán a dónde ir, no tendrán ninguna meta a la que llegar y andarán siempre extraviados del camino. ¿No es esta la situación actual del cristianismo? Si tenemos un poco de honestidad, debemos reconocer que los miles de grupos cristianos en que está dividida la iglesia contemporánea no tienen un norte definido, no son guiados por el Señor, sino por un líder o unos pocos líderes que se autoproclaman con títulos de pastor, reverendo, doctor, presbítero, cardenal, obispo, anciano, hermano responsable, diácono, hermano de servicio, arzobispo, cura, papa, etc. Como son personas que no tienen al Señor como su cabeza, el Señor no alumbra por medio de ellos y están en tinieblas, y lógicamente sus seguidores están igualmente en tinieblas. Por esta razón, el Espíritu Santo, alumbrando por medio de Pablo, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Cuando se pierde la luz del Señor, la mente se llena de vanidad y de tinieblas. La vida de Dios se convierte en algo extraño e ilógico, y la persona es ignorante porque al no tener revelación en su espíritu, no puede conocer a Dios, y no hay ninguna visión en su alma de lo que el Señor es y de lo que está haciendo. Que el candelero sea quitado de su lugar quiere decir que los creyentes no son más alumbrados por la luz de Dios, que es Dios mismo. Y cuando no hay luz hay tinieblas, y cuando hay tinieblas no se sabe a dónde se va. La vida del creyente se convierte en una vida sin metas, sin un camino definido para recorrer,
y esa es la condición de la iglesia en este tiempo. Por eso es necesario que atendamos a las palabras del Señor y le roguemos que no nos deje, que no quite de nosotros el candelero, que nos siga iluminando, que nos guíe en el camino que es el Señor Jesús, que nos ayude a mantenernos en el primer amor, que nos fortalezca interiormente para que no caigamos del primer amor, para que recordemos siempre donde nos ha puesto Él y para que hagamos las primeras obras, aquellas en las que el Espíritu es quien toma sus decisiones y usa a quien quiere y en la forma que quiere. Los creyentes necesitan humillarse delante del Señor y rogarle que les ayude a dejar de hacer tantas obras que han surgido de su iniciativa y que el Señor los guíe a andar en las obras que Él preparó de antemano para andar en ellas. Es pavoroso que el candelero sea quitado de nuestro lugar, que ya no tengamos la luz de Dios. Andar en tinieblas indica que no podemos tener comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Si no tenemos comunión con Dios, nuestras oraciones se vuelven vanas y carnales, porque el elemento más importante y vital de la oración es la comunión. Para orar conforme al Señor, lo primero que necesitamos es entrar en la comunión que está en nuestro espíritu. Si al orar no hay comunión, es decir, no podemos entrar en nuestro aposento, toda oración que emitamos no será más que palabras huecas, que nada tienen que ver con el Señor. Debemos ser cuidadosos para no caer del primer amor, y si hemos caído, el Señor nos está llamando para que procedamos a arrepentirnos. Hagámoslo inmediatamente. Las obras de los Nicolaitas. El Señor, en su inmenso amor y su gran misericordia, reconoce que el ángel de Éfeso tiene algo que no es reprochable. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2, versículo 6. El ángel, es decir, los hermanos fieles, tenían claridad en cuanto al asunto del nicolaísmo y rechazaban sus obras. El nicolaísmo será tratado profusamente en los capítulos 5 y 6 de este libro, correspondiente a la degradación en Pérgamo. Por ahora diremos que el nicolaísmo son obras practicadas por el cristianismo y aborrecibles y odiosas a los ojos de Dios. Aunque en Éfeso la luz estaba menguando, aún los hermanos aborrecían aquello que el Señor rechazaba. ¿Será igual en la iglesia contemporánea? A su debido tiempo veremos que el nicolaísmo es una de las principales armas que Satanás está usando para degradar la iglesia y ponerla contra el Señor. ¿Qué es vencer la caída del primer amor? Para finalizar la carta a la iglesia en Éfeso, el Señor dice en el versículo 7: El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este versículo hay dos elementos de mucha importancia para el creyente. El primero hace referencia a tener un oído apropiado para oír la voz del Espíritu Santo. Él está hablando a la iglesia y a las iglesias, lo cual implica que ningún creyente puede disculparse diciendo que él nunca oyó hablar de la advertencia que el Señor hace a los santos para que se arrepientan de haber dejado al Señor como el centro de su vivir. Todos y cada uno de los creyentes tiene una Biblia y ha leído esta carta. Igualmente cada creyente tiene un espíritu humano y en él mora el Señor Espíritu como la unción. Y cuando hay decisión de oírlo, podemos conocer su hablar y recibirlo por revelación. Luego no hay ninguna disculpa, porque Él está hablando a todos los creyentes. El problema radica en que los santos contemporáneos están tan ocupados en sus obras, están siguiendo a líderes ciegos y sordos y no hacen un alto en su camino para oír el hablar del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El segundo elemento del versículo es la promesa del Señor a aquel que vence el asunto del primer amor.
Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como toda la iglesia ha caído en esta situación degradada, vencerla consiste sencillamente en volver a tomar al Señor como el centro, como el origen y la fuente del diario vivir. Es vivir a Cristo como el primero en todas las cosas, pensamientos, palabras y hechos. Es no hacer, decir ni pensar nada sin tener comunión con Él. Es amarlo por encima de todo y de todos. Es amar al Señor por encima de nuestros padres, hermanos, hijos, cónyuges y familiares. Vencer el asunto del primer amor es amar al Señor por encima de todas las circunstancias, difíciles o agradables. Es agradecerle por todo lo que nos ocurre, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amar al Señor es poner nuestra confianza en Él, por encima de las riquezas o de la pobreza, de la sabiduría o de la ignorancia, de la posesión o escasez de bienes, sabiendo que Él es nuestro Padre amoroso, que sabe cuidarnos en todas las circunstancias y que nunca nos desampara ni nos deja. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de los cielos y hacer lo que es justo delante de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 25 y versículos 32 y 33. Vencer la pérdida del primer amor es seguir al Cordero por donde quiera que va. Es dejar de seguir liderazgos, doctrinas, ministerio y organizaciones y vivir por la unción que el Señor ha puesto en el espíritu de cada creyente. Vencer la caída del primer amor es poner los ojos en Jesús, quien es el autor de la fe y es quien la consuma, para que sea completa en nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vencer la caída del primer amor es dejar de hacer tantas obras en el nombre del Señor, volverse a Él y dejar que sea Él quien hace sus obras por medio de nosotros y en nuestra vida. Es convertirnos en colaboradores suyos, entendiendo que un colaborador es uno que labora con, es decir, aquellos que permitimos que Él determine qué obras se han de hacer y nosotros lo acompañamos y trabajamos con Él. Promesas para el vencedor. Para aquel que venza la caída del primer amor, el Señor le hace una promesa maravillosa. Le daré a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Comer del árbol de la vida es tener disponibles todas las riquezas de Cristo para nuestro disfrute. El árbol de la vida es Dios mismo, su persona, su naturaleza, su plan de redención. Este es el único alimento que suple a los creyentes y los nutre para que alcancen la estatura de Cristo, para que lleguen a ser iguales a Él. Comiendo del árbol de la vida podemos llegar a ser el hombre de plena madurez, que da fruto permanente para disfrute del Señor. Disfrutando del árbol de la vida llegaremos al pleno conocimiento del Hijo de Dios y alcanzaremos la unidad de la fe, que son los 4 propósitos que el Señor exige que alcancemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Observe detenidamente la palabra
y vea que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es ese paraíso? ¿Dónde está? Como hemos afirmado en este capítulo, el huerto de Edén no es un lugar físico con árboles de una y otra especie, sino que ese es un lenguaje típico de figuras, mediante el cual el Señor nos quiere revelar misterios y verdades profundas. Si observamos el huerto de Edén, podemos ver que es el ámbito donde Dios y el hombre tienen comunión sin estorbos. Cuando Adán estuvo allí se encontraba con Dios y tenían comunión sin ningún obstáculo. Adán hablaba cara a cara con el Señor y Él le manifestaba sus inquietudes, sus necesidades y sus deseos. Por ejemplo, el Señor le dijo a Adán que pusiera nombre a todos los animales de la tierra. Adán lo hizo sin ninguna dificultad. Aunque el hombre cayó y fue echado de ese ámbito de comunión, un día Dios humanó, se hizo hombre, vivió en esta tierra en ese hombre y fue a la cruz para morir y eliminar todos los obstáculos que Satanás interpuso entre Dios y el hombre. Una vez resucitado como Dios hombre, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él se sentó en el trono de Dios no solo como Dios, sino también como hombre. Y en esa entronización nos hizo partícipes de su victoria, pues según Efesios 2:7, Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, nos introdujo en el ámbito donde tenemos comunión con Dios sin que nada nos impida tenerla. Por un lado, el paraíso de Dios, en medio del cual está el árbol de la vida en el cielo, donde está el trono de Dios y a donde nosotros tenemos entradas y nos volvemos al Espíritu, pues así lo describe Juan en Apocalipsis 4 y 5. Por otro lado, el paraíso de Dios es nuestro espíritu humano, porque en él se instaló el Señor desde la noche de la resurrección, cuando vino y se sopló como el Espíritu Santo en el espíritu de los discípulos. Si los creyentes nos volvemos al primer amor, tendremos a nuestra disposición todas las riquezas del Señor para nuestro disfrute, para nuestro crecimiento, para llegar a madurez, para producir fruto que agrade al Señor y para llegar a la plenitud de su estatura. Esto nos llevará a ser vencedores y a reinar con el Señor en el reino de los cielos, en el reino milenario. Dos consecuencias de caer del primer amor y no vencer la caída. El gran problema de Éfeso, que insistimos, no es solamente un hecho histórico, sino la dificultad que tiene la iglesia contemporánea, es la caída del primer amor. Esa caída consiste en dedicarse a hacer obras, buenas obras para el Señor, pero en las que Él no tiene participación. Caer del primer amor consiste en desplazarlo en nuestro corazón del lugar que le corresponde a Él, el primero. La caída del primer amor tiene dos consecuencias que son fatales, pues sin Él no nos es posible vivir una vida que agrada al Señor. La primera, que el candelero es quitado. Como hemos visto en este capítulo, el candelero sirve para alumbrar, para emitir luz que nos permite ver el camino por donde debemos andar. Si el candelero es quitado, estaremos llenos de tinieblas. No podremos ver por dónde andar y nunca podremos alcanzar la meta que el Señor nos ha designado. Al respecto, la palabra de Hebreos 12, 1, 2 es muy clara. Por tanto, nosotros también, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para recuperar el candelero que nos alumbra, debemos poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y quien nos despoja del pecado que nos asedia, y quita de sobre nosotros todo peso que nos aplasta. Mirándolo a Él como el camino, podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y llegar a la meta que Él nos ha fijado, la cual consiste en llegar a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre de plena madurez,
y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y alcanzando esa estatura estaremos en la manifestación plena del reino de los cielos. Poner los ojos en Jesús quiere decir apartarnos de toda organización muerta y sin vida, en las que se han convertido los miles y millones de grupos cristianos, apartarnos de los falsos maestros que autoproclaman apóstoles, pastores, ungidos y muchos títulos más. Igualmente, poner los ojos en Jesús implica dejar de seguir a hombres, a doctrinas y buscar revelación y visión en nuestro espíritu, oír solo al Señor y ser enseñados y guiados por Él. No se debe olvidar que Él, como la unción, mora en nuestro espíritu y nos enseña todas las cosas, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe distinto al Señor como la unción. La segunda consecuencia de dejar al Señor como el primer amor consiste en que no podemos comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hemos visto que el paraíso de Dios no es un lugar físico, sino el ámbito donde Dios tiene comunión con sus hijos. En otras palabras, es nuestro espíritu humano. Cuando entramos en el espíritu, podemos disfrutar de todas las riquezas de Dios, es decir, de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene y de todo lo que Él ha logrado por medio del proceso de redención. Si no tenemos comunión con Dios, no solamente no tendremos luz y andaremos en tinieblas, sino que además no podremos alimentarnos con todas sus riquezas, y seremos creyentes espiritualmente desnutridos y raquíticos, sin ningún poder para obedecerlo, para cumplir su voluntad, para darle frutos y para agradarlo. Vuélvase hoy al primer amor. No se pierda el capítulo 3. En él hablaremos de la degradación en Esmirna. Igualmente, dale un like, suscríbase y no se pierda tantas cosas ricas que el Señor tiene para revelarnos.